Bien, dentro de lo que son las bases de datos de Excel, vamos a ver a continuación el tema, el trabajo con filtros. Bien, vamos a ver qué significa filtrar los datos que podemos tener en un Excel y a continuación veremos la herramienta de autofiltro. Bien, nos vamos a una página, a una hoja Excel con datos con los que estamos trabajando habitualmente. Y recordamos que esto es una tabla de datos, lo que Excel llama una base de datos, puesto que está constituida por diferentes registros y diferentes campos. La primera fila de Excel es el nombre de los campos y después todos los registros tienen en cada campo un dato de determinado tipo, del tipo que corresponde. Bien, en estos casos podemos aplicar el menú, las herramientas del menú datos. Bien, dentro de estas herramientas del menú datos vemos que en la segunda posición está el filtro. El filtro tiene un menú desplegable aquí a la derecha, en la cual tenemos dos opciones mostradas en este momento que podemos aplicar en esta tabla. Vamos a ver en concreto, vamos a ver el más sencillo que es el autofiltro. Vemos que autofiltro no tiene puntos suspensivos, es decir, en el momento yo seleccione la opción autofiltro, automáticamente se me va a ejecutar este filtro, esta herramienta. Bien, esta herramienta, si le damos, vemos que lo que hace es que nos pone en la celdilla, nos dibuja en las celdillas que tienen los nombres de los campos, nos pone un botoncito aquí a la derecha, en la esquina inferior derecha de cada uno de los campos, nos pone una marca o un botoncito de menú desplegable. Este menú desplegable es el que nos va a ser de utilidad para filtrar los datos según un determinado criterio. ¿Qué significa filtrar? Filtrar los datos, como filtrar cualquier cosa, significa que nosotros ponemos un criterio, ponemos una malla, un colador, echamos ahí todos los datos y hay algunos que se filtran y algunos que se quedan. Algunos que se quedan en el filtro y otros que nos sirven, que pasan ese filtro. Bien, en este caso concreto, yo quiero de todos estos datos, de todos estos registros de datos, quiero filtrar, por ejemplo, todos aquellos cuyo nombre, por ejemplo, pertenece a la empresa Botelsa. Bien, es tan sencillo como desplegar este botón del menú desplegable del autofiltro aplicado a nombre y decir Botelsa. Bien, en el momento yo selecciono la opción Botelsa, pues lógicamente se me van a filtrar todos los datos de la tabla y me van a aparecer únicamente, se me van a quedar únicamente aquellos que pertenecen a la empresa que yo he seleccionado. Bien, vemos que el resto de datos no ha desaparecido. No ha desaparecido puesto que esta es la fila 1 del Excel, esta es la fila 7 y esta es la fila 8. Y después viene a continuación la fila 10. Es decir, lo que ha hecho ha sido ocultar todas aquellas filas que pertenecen a registros que no cumplen el criterio que yo le he puesto en el filtro. Bien, en este filtro era un criterio aplicado sobre nombre y en concreto había seleccionado Botelsa. Bien, podía haber seleccionado Pantelsa en ese momento. Son otros los registros que se filtran, en concreto son los dos correspondientes a los monitores. Y vemos que podemos ir haciendo así, pasando por todas las empresas. Vemos que en este menú desplegable tenemos la opción, nos aparecen aquí los 4 datos de las 4 empresas con las cuales yo he estado trabajando. Lógicamente el filtro, ese mismo filtro aplicado a la tabla de datos sobre el concepto, por ejemplo, pues lógicamente aquí tendría pues todos los conceptos que aparecen al menos una vez. Lo mismo ocurre con las fechas y lo mismo ocurre con los importes. Me quito las fechas que me aparecen y en los importes. Lógicamente, cuando yo esté trabajando con una tabla muy grande, lógicamente, por ejemplo, en los conceptos aparecerán muchas ocurrencias, pero puede ocurrir que lo que vaya a ser normalmente un criterio de filtrado, pues por ejemplo el nombre de la empresa, si yo trabajo con una cantidad más o menos finita o más o menos controlada de empresas, pues lógicamente aquí me aparecerán solamente los nombres de las empresas correspondientes. Y puede ser que, digamos, de mucho interés, pues que yo seleccione, estoy revisando pues las cosas que yo he comprado a la empresa Pecelsa y vemos que aquí es muy fácil entonces filtrar solamente los registros que aplican a esta empresa y tenerlos a la vista, poderlos discutir con ellos o lo que sea. Bien,
Vemos que nosotros, por ejemplo, en este caso podemos aplicar un filtro, hemos aplicado un filtro y entonces nos aparecen los dos registros que nos aparecen seleccionados, nos aparecen aquí numerados con azul. Vemos que están se nos ha puesto el número de la fila, se nos ha puesto en azul. Esto significa que estamos visualizando estos dos registros, pero porque estamos aplicando un determinado filtro. Cuando nosotros queremos dejar de aplicar el filtro, tenemos que volvernos a ver. Vemos también que el triangulito de aquí se ha convertido en azul. Vemos que está aplicado un filtro sobre el campo nombre. Si yo quiero visualizar todos los registros, lo que tengo que hacer es localizar cuál es el símbolo de autofiltro que está en azul. Ese es el que está aplicándose en ese momento, pues yo lo despliego y digo que quiero visualizarlas todas. Bien, en este caso concreto, pues ya vuelvo a desplegarlo y puedo filtrar por otro concepto. También podría filtrar sobre dos conceptos, es decir, vamos a ver todas aquellas facturas de esta empresa Pantelsa que además corresponden a 10 monitores. Bien, podría tener yo varias adquisiciones de 10 monitores. Entonces me seleccionaré a todas aquellas que cumplen ambos requerimientos, que el nombre de la empresa es Pantelsa y el concepto son 10 monitores. Lógicamente, si yo dejo de activar uno de los filtros, pues se me seguirá aplicando el otro. En este caso concreto solamente muestra aquellas facturas que corresponden al concepto 10 monitores. Podría ocurrir que hubieran otras empresas que yo les hubiera comprado 10 monitores, entonces no se aparecerían aquí. Bien, para mostrar todos, tenemos que a todos los filtros que había aplicado volver a dejarlos que nos muestren todas las ocurrencias. Bien, ¿qué más cosas pueden ocurrir? Por ejemplo, en este caso concreto, bueno, tenemos también las 10 mejores. Las 10 mejores son las 10 primeras, según un criterio de ordenación. Si es un dato numérico, probablemente sean las 10 de un número mayor, etcétera, o las 10 primeras. Bien, sin embargo, aquí podemos personalizar, es decir, en personalizar es muy interesante porque podremos, por ejemplo, aplicar un criterio de que me seleccione todas aquellas que tienen, cuyo importe es, por ejemplo, no igual, sino, por ejemplo, mayor que 1.000 euros. Yo le pongo que me seleccione todos aquellos que el importe sea mayor que 1.000 euros y vemos que, sea de la empresa que sea, tengo aplicado un filtro sobre el campo importe y en el cual me muestra solamente aquellas facturas cuyo importe es mayor que 1.000 euros. Podríamos combinarlo y decir que de los de 1.000 euros solamente quiero filtrar los que corresponden a Pantelsa. Y entonces aquí vemos que tenemos seleccionados solamente aquellas facturas de Pantelsa cuyo importe es superior a los 1.000 euros. Bien, lógicamente, si yo dejo de seleccionar el sobreimporte, se me sigue aplicando el filtro sobre el nombre de la empresa, que es solamente Pantelsa. Tengo que volver a poner todos los filtros que yo había aplicado, tengo que volverlos a poner. Bien, finalmente podría ocurrir que yo quiera hacer un criterio de selección sobre sobre el importe, por ejemplo, pero un criterio de selección, pues, no, por ejemplo, sobre la fecha. Vamos a suponer que aquí yo quiero seleccionar solamente aquellas facturas que se me han producido durante un determinado trimestre. Entonces, yo quiero personalizar, por ejemplo, y mostrar solamente aquellas facturas cuya fecha es mayor que, por ejemplo, 1 del 4 del 08 es mayor o igual que el 1 del 4 de 2008, que es cuando comienza el segundo trimestre, y además la fecha ha de ser menor que 1 del 7 del 2008. Bien, vemos que en este caso puedo aplicar un criterio pues bastante complejo, que es mayor que una cantidad y menor que otra cantidad. Es decir, la fecha está comprendida entre dos límites que yo le marco aquí. Lógicamente, cuando le dé a aceptar, me va a seleccionar solamente aquellas facturas, sean de la empresa que sea, sean del importe que sea, pero que se han producido en ese segundo trimestre, entre el 1 de abril y antes del 1 de julio. Bien, lógicamente aquí podría volver a aplicarle cualquier otro criterio sobre cualquiera de los otros campos
que yo tengo disponibles. Bien, finalmente te podemos aplicar también estos criterios así complejos, pues podemos aplicarlo, por ejemplo, podríamos aplicarlo sobre, pues por ejemplo, hacerlo a la inversa, por ejemplo, personalizar y seleccionar todas aquellas filas en las cuales la fecha es, por ejemplo, menor que el 1 del 4 del 2008, o bien, es decir, también voy a seleccionar aquellas facturas cuya fecha es mayor o igual que, por ejemplo, el 1 del 7 del 2008. ¿Vale? En este caso concreto, vemos que el criterio es el complementario, es decir, vamos a sacar las facturas que no son de ese segundo trimestre que a lo mejor yo ya he analizado. Entonces quiero ver cuáles son. Entonces quiero mostrar aquellas que son menores que el 1 del 4 o mayores que el 1 del 7. Es decir, voy a sacar exactamente el complementario. Las que son del primer trimestre, que son estas dos, o las que son del tercer trimestre, que son estas 4 de aquí. Con lo cual vemos que lo complementario de una orden compleja aplicado la opción I, es decir, voy a seleccionar aquellos registros que cumplen ambos requerimientos, que es mayor que una cantidad y menor que otra cantidad, entonces hay que poner la operación lógica I cuando quiero que se cumplan a la vez los dos criterios. Cuando yo voy a filtrar aquellos datos que pueden cumplir o bien uno o bien otro, entonces estoy cogiendo lo que es la suma lógica, lo que son todos los registros que cumplen o bien una condición o bien la otra condición. Es decir, que nosotros con la orden, bueno, tenemos una tabla de datos, dentro del menú datos tenemos una orden que es el filtro, el autofiltro, el filtro automático o autofiltro, que seleccionándolo a través de esta opción yo puedo ponerlo y quitarlo, y a través de él puedo tener unas posibilidades de filtrado de los datos para que se me muestren en cada caso con los que yo quiero trabajar exactamente, y puedo aplicarlo solo a los diferentes campos, y además en cada uno de ellos puedo aplicarlo a través de la selección de todos aquellos que cumplen un determinado criterio, sea el criterio de igualdad, mayor, menor, o un criterio lógico, o incluso criterios complejos mediante las operaciones lógicas y o la operación lógica o.